Capítulo 7. A los pocos días, mi padre recibió unas líneas de un amigo nuestro que le citaba en Saint Rafael a tomar el aperitivo. Se apresuró a comunicárnoslo, encantado de evadirse un poco de aquella soledad voluntaria y un tanto forzada en que bebíamos. Anuncié, pues, a Elsa y a Cyril que estaríamos en el Bar du Soleil a las 7 y que, si querían acudir, allí nos encontrarían. Por desgracia, Elsa conocía al amigo en cuestión, lo que acrecentó su deseo de acudir. Entreví complicaciones e intenté disuadirla, pero fue en vano. Charles Webb me adora, dijo con simplicidad infantil. Cuando me vea, hará todo lo posible por conseguir que Raymond vuelva conmigo. A Cyril le tenía sin cuidado ir a Saint Rafael. Lo principal para él era estar donde yo estuviera. Lo advertí en su mirada y no pude por menos de sentirme orgullosa. Salimos en coche a eso de las 6 de la tarde. Anne nos llevó en el suyo, que me encantaba. Era un descapotable americano que cuadraba más con sus imperativos publicitarios que con sus gustos. Con los míos sí que cuadraba aquel coche lleno de objetos brillantes, silencioso y distante, que se inclinaba en las curvas. Además, íbamos los tres delante, y en ningún sitio como en un coche me sentía tan amiga de alguien. Los tres delante, con los codos un poco apretados, sometidos al mismo placer de la velocidad y del viento, acaso a una misma muerte. Conducía a Anne, como para simbolizar la familia que íbamos a formar. No había vuelto a subir a un coche desde la fiesta de Cannes, lo que me dejó pensativa. En el Bar du Soleil nos reunimos con Charles Webb y su mujer. Él se dedicaba a la publicidad teatral, su mujer a gastar el dinero que él ganaba. Lo hacía a una velocidad vertiginosa y con muchachos. Webb estaba totalmente obsesionado por la idea de quedarse a dos velas, lo que le hacía correr sin cesar tras el dinero. De ahí su aspecto inquieto, presuroso, que tenía algo de indecente. Había sido durante mucho tiempo amante de Elsa, pues esta no era, a pesar de su belleza, una mujer particularmente ambiciosa. Ya Webb su indolencia sobre ese punto le gustaba. Su mujer era mala. Anne no la conocía y vi al punto que su hermoso rostro adoptaba ese aire despectivo y burlón que le era habitual en sociedad. Charles Webb hablaba mucho, como de costumbre, al tiempo que lanzaba miradas inquisitivas a Anne. Se preguntaba a todas luces qué pintaba allí con el calavera de Raymond y su hija. Yo me sentía llena de orgullo pensando que no iba a tardar en saberlo. Mi padre se inclinó un poco hacia él en el momento en que recobraba el aliento y declaró de sopetón: «Tengo que darte una noticia, muchacho. Anne y yo nos casamos el 5 de octubre. Webb los miró sucesivamente a ambos, con cara de pasmo. Yo no cabía en mí de gozo. Su mujer estaba desconcertada. Siempre había tenido debilidad por mi padre. «Enhorabuena», gritó por fin Webb con voz estentórea. «Es una idea magnífica. Querida señora, cargar con semejante golfo es un acto sublime. Camarero. Esto hay que celebrarlo». Anne sonreía, desenvuelta y tranquila. De pronto vi que a Webb se le iluminaba la cara y no me volví. «Elsa». «Pero si es Elsa Mecklenburg». «No me ha visto». «¿Te has fijado, Raymond, lo guapa que se ha puesto esa chica?» «¿Verdad que sí?», dijo mi padre con voz de feliz propietario. Luego se acordó y cambió de expresión. Anne tenía que haber parado en el tono de mi padre. Volvió la cara con un rápido movimiento, de él hacia mí. Cuando abría la boca para decir algo, me incliné hacia ella. «Anne, tu elegancia está causando estragos. Ahí hay un hombre que no te quita ojo». Lo dije con tono confidencial, o sea, lo bastante alto para que lo oyese mi padre, que se volvió de inmediato y divisó al hombre de marras. «No me hace gracia», dijo, y cogió la mano de Anne. «¡Qué encantadores!». Se emocionó irónicamente la señora Webb. «Charles, no tenías que haber molestado a estos tortolitos. Tenías que haber invitado solo a la niña». «La niña no habría venido», contesté sin contemplaciones. «¿Y por qué? ¿Tienes amores con algún pescador?». Me había visto una vez hablando con un cobrador de autobús sentada en un banco y desde entonces me trataba como a una desclasada, como lo que llamaba ella una desclasada. «Por sí», dije, esforzándome en aparentar alegría. «¿Y pescas mucho?». El colmo era que se creía graciosa. Poco a poco, empezaba a encendérseme la sangre. «Lo mío no son los macarras», dije, «pero pesco». Reinó un silencio. Se alzó la voz de Anne, siempre tan serena. «Raymond, ¿quieres pedirle una paja al camarero para el zumo de naranja?». Charles Webb se apresuró a empalmar con el tema de las bebidas refrescantes. Mi padre se moría de risa, lo vi por su manera de concentrarse en el vaso. Anne me dirigió una mirada suplicante. Decidieron de inmediato que cenaríamos juntos, como personas que han estado a punto de pelearse. Bebí mucho durante la cena. Necesitaba olvidar la expresión inquieta de Anne cuando miraba a mi padre, o vagamente agradecida cuando sus ojos se detenían en mí. Cada vez que la mujer de Webb me lanzaba una puya, la miraba con una sonrisa radiante. Enseguida se puso agresiva. Anne me hacía señas de que no chistase. Le horrorizaban las escenas públicas y notaba que la señora Webb estaba dispuesta a montar una. Yo, en cambio, estaba acostumbrada. Era cosa habitual en nuestro ambiente. Por eso no estaba absolutamente tensa oyéndola hablar. Después de cenar, fuimos a una boite de Saint Rafael. Al poco de llegar nosotros, aparecieron Elsa y Cyril. Elsa se detuvo en la puerta,
Habló con la mujer del guardarropa alzando mucho la voz y penetró en el local, seguida del pobre Cyril. Pensé que se comportaba más como una fulana que como una enamorada, pero era lo bastante guapa como para permitírselo. ¿Quién es ese remilgado?, preguntó Charles Webb. Es muy joven. El amor, susurró su mujer. El amor, que le prueba bien. Imagínate, dijo mi padre con violencia. Un capricho y nada más. Miré a Anne. Examinaba a Elsa con tranquilidad y despuego, como miraría a las modelos que presentaban sus colecciones o a las mujeres muy jóvenes. Sin la menor acritud. Durante un instante la admiré apasionadamente por aquella ausencia de mezquindad, de celos. Por otra parte, no entendía que pudiera sentir celos de Elsa. Ella era 100 veces más guapa y elegante que Elsa. Como estaba borracha, se lo dije. Me miró curiosamente. ¿Que soy más guapa que Elsa? ¿Tú crees? Desde luego. Siempre es agradable. Pero estás bebiendo demasiado otra vez. Dame tu vaso. ¿No te da pena ver ahí a tu Cyril? Se está aburriendo. Es mi amante, dije alegremente. ¿Estás completamente borracha? Menos mal que ya es hora de volver. Nos separamos de los Webb con alivio. Me despedí de la mujer de Webb con un solemne señora. Condujo mi padre. Yo recliné la cabeza en el hombro de Anne. Pensé que la prefería a los Webb y a la mayoría de la gente que veíamos habitualmente. Que era mejor, más digna, más inteligente. Mi padre hablaba poco. Seguramente se acordaba de la aparición de Elsa. ¿Duerme?, preguntó a Anne. Como una criatura. Se ha portado relativamente bien. Excepto la alusión a los macarras, que era un poco directa. Mi padre se echó a reír. Hubo un silencio. Luego oí de nuevo la voz de mi padre. Anne, te quiero, solo te quiero a ti. ¿Me crees? No me lo digas tanto, que me asusta. Dame la mano. Estuve a punto de incorporarme y protestar. No, que hay precipicios. Pero estaba un poco borracha. El perfume de Anne, el viento del mar en mi pelo, el pequeño arañazo que me había hecho Cyril mientras nos amábamos eran otras tantas razones para ser feliz y callarme. Me vencí el sueño. Mientras tanto, Elsa y el pobre Cyril estarían saliendo penosamente en la moto que le había regalado su madre por su cumpleaños. No sé por qué eso me emocionó y me entraron ganas de llorar. Aquel coche era tan suave, tan cómodo, tan apropiado para el sueño. Sueño que la señora Webb no podría conciliar en aquel momento. Seguramente, a su edad, yo también pagaría jóvenes para que me amaran porque el amor era la cosa más dulce y más viva, más sensata. Y porque el precio poco importa. Lo que importa es no agriarse y tener celos. Como los que tenía ella de Elsa y de Anne. Me reí muy bajito. El hombro de Anne se ahuecó un poco más. Duerme, dijo con firmeza. Y me dormí. Capítulo 8. Al día siguiente me desperté perfectamente bien, apenas cansada, aunque con la nuca un poco dolorida por los excesos. Como todas las mañanas, el sol inundaba mi cama. Aparté las sábanas, me quité la chaqueta del pijama y me tumbé al sol con la espalda desnuda. Pegada a la mejilla al brazo doblado, veía en primer plano la rugosa superficie de la sábana y, más allá, en el suelo, las vacilaciones de una mosca. El sol era suave y cálido, me daba la impresión de que hacía aflorar mis huesos bajo la piel, de que ponía especial esmero en calentarme. Decidí pasar la mañana así, sin moverme. La noche anterior se perfilaba poco a poco en mi memoria. Recordé haberle dicho a Anne que Cyril era mi amante y la cosa me dio risa. Cuando has bebido, dices la verdad y nadie te cree. Me acordé también de la señora Webb y de mi altercado con ella. Conocía bien a ese tipo de mujeres. En ese ambiente y a esa edad, la inactividad y las ganas de vivir suele convertirlas en seres odiosos. El contraste con la serenidad de Anne me había hecho juzgarla mucho más pesada y cargante de lo habitual. Por lo demás, era previsible. Desde mi punto de vista, ninguna de las amigas de mi padre podía compararse con Anne. Para que las fiestas resultaran gratas con aquella gente, o había que haber bebido más de la cuenta y disfrutar peleándose con ellos, o mantener relaciones íntimas con uno u otro de los cónyuges. Para mi padre, la cosa era más fácil, tanto Charles Webb como él eran unos ligones. ¿A que no adivinas quién cena y se va a la cama conmigo esta noche? La joven Mars, la de la película de Saurel. Volvía de casa de Dupuis. Tras lo cual mi padre se reía y le palmeaba el hombro. Dichoso tú. Es casi tan guapa como Lise. Conversación de colegiales. Lo que me gustaba de ellos era la excitación, el entusiasmo que ambos ponían. Incluso me gustaban, durante aquellas interminables noches en las terrazas de los cafés, las tristes confidencias de Lombard. Solo la quería ella, Raymond. ¿Recuerdas aquella primavera, antes de que se marchase? Qué estupidez, dedicarle la vida a una mujer. Tenía un aspecto indecente, humillante pero fervoroso al presenciar las confidencias de dos hombres ante un vaso de alcohol. Los amigos de Anne no debían de hablar nunca de sí mismos. Sin duda desconocían esa índole de aventuras. O si hablaban de ellas, lo harían riéndose por pudor. Yo me sentía dispuesta a compartir con Anne esa condescendencia que debían de inspirarle nuestras amistades, esa condescendencia amable y contagiosa. Sin embargo, me veía a mí misma a los 30 años más parecida a nuestros amigos que a Anne. Su silencio, su indiferencia, su reserva terminarían ahogándome.
Por el contrario, pasados 15 años, cuando ya estuviera un poco hastiada, me buscaría un hombre seductor que también estuviera un poco. Mi primer amante se llamaba Cyril. Yo tendría unos 18 años, hacía calor en el mar. Me entretuve imaginando el rostro de aquel hombre. Tendría las mismas arruguillas que mi padre. Llamaron a la puerta. Me puse precipitadamente la chaqueta del pijama y grité, «Adelante». Era Anne, que sostenía con precaución una taza. «He pensado que te sentaría bien un poco de café». «¿Te encuentras muy mal?» «Perfectamente», dije. «Creo que anoche estaba un poco achispada». «Como cada vez que te sacamos». Se echó a reír. Pero debo reconocer que me reí contigo. Era una noche muy pesada. Yo había dejado de fijarme en el sabor del café. Cuando hablaba con Anne, su presencia me absorbía por completo. Dejaba de sentirme existir, y eso que ella era la única persona que me ponía en entredicho y me obligaba a juzgarme a mí misma. Me hacía vivir momentos intensos y difíciles. «Tú te lo pasas bien, Cecile, con gente como los Webb o los Dupuis». «La mayoría me carga, pero estos son divertidos». También ella miraba las evoluciones de la mosca por el sol. Pensé que la mosca debía de estar achacosa. Anne tenía los párpados largos y pesados, y le resultaba fácil mostrarse condescendiente. Es increíble hasta qué punto su conversación llega a ser monótona y, ¿cómo decirlo?, como pesada. Esas historias de contratos, de mujeres, de fiestas, ¿no llegan a aburrirte? Verás, dije, me he pasado 10 años en un convento y el que esa gente no tenga principios me sigue fascinando. No me atreví a añadir que me gustaba. Y han pasado 2 años, dijo Anne. De todas formas, no es cosa de razonamiento ni de moral, sino de sensibilidad, de sexto sentido. Yo no debía detenerlo. Advertía claramente que algo me fallaba por ese lado. Anne, dije bruscamente, ¿te parezco inteligente? Se echó a reír, sorprendida por la brutalidad de la pregunta. Pues claro, mujer. ¿Por qué me lo preguntas? Si fuera tonta me contestarías lo mismo, suspiré. Tantas veces me das esa impresión de estar por encima de mí. Son los años, dijo. Aviada estaba si no tuviera un poco más de seguridad que tú. Influirías en mí. Soltó una carcajada y me dolió. Pues a lo mejor tampoco sería tan malo. Sería una catástrofe, dijo. Abandonó bruscamente ese tono frívolo para mirarme a los ojos. Yo me moví, incómoda. Todavía no puedo soportar esa manía que tiene la gente de mirarte con fijeza cuando te habla o de acercarse mucho a ti para asegurarse de que les escuchas. Cálculo equivocado por lo demás, porque cuando me veo en esa situación solo pienso en escaparme, en retroceder. Digo sí, sí, multiplico las maniobras para cambiar de pie y huir al otro extremo de la habitación. Me sublevan su insistencia, su indiscreción, esas pretensiones de exclusividad. Anne, por fortuna, no se creía obligada a acapararme de esa manera, sino que se limitaba a no despegar los ojos de los míos, con lo que me costaba mantener ese tono distraído y desenvuelto que me gusta utilizar. ¿Sabes cómo acaban los hombres como Webb? Y como mi padre, pensé para mí. En el arroyo, dije alegremente. Llega una edad en que ya no son seductores, ni están para muchos trotes, como suele decirse. No pueden beber y siguen pensando en las mujeres. Solo que se ven obligados a pagarlas, a aceptar multitud de pequeños compromisos para escapar a la soledad. Se sienten burlados, infelices. Eligen ese momento para volverse sentimentales y exigentes. He visto a muchos convertirse en auténticas ruinas. Pobre Webb, dije. Me dio un vuelco el corazón. Tal era el final que le esperaba a mi padre, seguro. Al menos el final que le hubiera amenazado de no ser por Anne. A ti eso ni se te pasa por la cabeza, dijo Anne con una pequeña sonrisa de conmiseración. No sueles pensar en el futuro, ¿verdad que no? Es el privilegio de la juventud. Por favor, dije, no estés siempre echándome en cara mi juventud. La utilizo lo menos posible. No creo que me dé derecho a todos los privilegios y a que se me disculpe todo. Para mí no cuenta. ¿Y qué cuenta para ti? ¿Tu tranquilidad, tu independencia? Nada, dije. No pienso mucho, ¿sabes? Me irritáis un poco tu padre y tú. No pensáis nunca en nada. No servís para gran cosa. No sabéis. ¿Te gustas así? No. No me gusto, ni lo intento. Muchas veces me obligas a complicarme la vida y eso me molesta un poco de ti. Se puso a tararear con aire pensativo. Me sonaba la canción pero no recordaba qué era. ¿Qué canción es esa, Anne? Me pone nerviosa. No lo sé, sonrió de nuevo, con cierto desánimo. Quédate en la cama y descansa. Proseguiré en otro sitio mi investigación sobre el intelecto de la familia. Claro, pensé, con mi padre la cosa es fácil. Me parecía estar oyéndolo. No pienso en nada porque te quiero, Anne. Por inteligente que fuese, a ella la razón debía de parecerle de primera. Me estiré cuidadosamente y hundí la cabeza en la almohada. Cavilé mucho, a pesar de lo que le había dicho a Anne. En el fondo, ella dramatizaba, desde luego. Pasados 25 años, mi padre sería un amable sexagenario de pelo blanco, un poco propenso al whisky y a los recuerdos brillantes. Saldríamos. Yo le contaría mis calaveradas y él me daría consejos. Me di cuenta de que excluía a Anne de aquel futuro. No podía, no lograba incluirla en él. En aquel piso hecho una leonera,
Tan pronto desolado como lleno de flores, resonante de escenas y voces forasteras, regularmente atestada de maletas, el orden, el silencio, la armonía que siempre traía consigo Anne, mal podían aparecérseme como el más preciado de los bienes. Me daba mucho miedo morirme de aburrimiento. Sin duda temía menos su influencia desde que amaba real y físicamente a Cyril. Aquello me había liberado de muchos miedos. Pero me asustaban el aburrimiento y sobre todo la tranquilidad. Mi padre y yo, para estar interiormente tranquilos, necesitábamos la agitación exterior. Y eso Anne era incapaz de admitirlo. Capítulo 9. Hablo mucho de Anne y de mí misma y poco de mi padre. Y no es que su papel no haya sido el más importante en esta historia, ni que no le conceda interés. Nunca he querido a nadie como a él y de todos los sentimientos que me animaban en aquella época, los que me inspiraba mi padre eran los más estables, los más profundos, los que más me importaban. Lo conozco demasiado y lo siento muy cercano para querer hablar de él. Sin embargo, debería hablar más de él que de nadie para que su conducta parezca aceptable. No era un hombre vano ni egoísta. Pero era frívolo, de una frivolidad sin remedio. Ni siquiera puedo hablar de él como de un hombre sin sentimientos, como de un irresponsable. El amor que me profesaba no podía tomarse a la ligera ni considerarse un simple hábito de padre. Podía sufrir por mí más que por cualquier otro ser. Y si yo misma me dejé llevar por la desesperación un día fue por aquel gesto de abandono que tuvo cuando me miró y desvió la mirada. Jamás anteponía sus pasiones a mí. Más de una noche debió de dejar escapar, por acompañarme a casa, lo que Webb llamaba ocasiones magníficas. Pero que, al margen de eso, se entregara a su capricho, a la inconstancia y a la facilidad, no puedo negarlo. No se paraba a pensar. Intentaba dar a todas las cosas una explicación psicológica que declaraba racional. ¿Te encuentras espantosa? Pues duerme más y bebe menos. Lo mismo ocurría cuando alguna vez experimentaba un violento deseo por una mujer. No se le ocurría reprimirlo o sublimarlo en un sentimiento más complejo. Era materialista, pero delicado, comprensivo y muy bueno. El deseo que le inspiraba a Elsa le disgustaba, pero no como cabría creer. No pensaba, voy a engañar a Anne. Eso supone que la quiero menos, sino, que lata desear así a Elsa. Habrá que despachar esto rápido, o tendré complicaciones con Anne. Además, quería a Anne, la admiraba. Era totalmente distinta a aquella serie de mujeres frívolas y un poco tontas con las que había tenido trato los últimos años. Satisfacía a un tiempo su vanidad, su sensualidad y su sensibilidad, porque le comprendía, le brindaba su inteligencia y su experiencia para que las confrontase con las propias. Ahora, lo que dudo es que fuera consciente de la seriedad de los sentimientos de Anne hacia él. Le parecía la amante ideal, la madre ideal para mí. Pero, ¿pensaba que era también la esposa ideal, con las obligaciones que ello conlleva? No lo creo. Estoy segura de que, a los ojos de Cyril y de Anne, era un ser anormal, como yo, en lo que a afecto se refiere. Lo que no le impedía llevar una vida apasionante, porque la consideraba trivial y le aportaba toda su vitalidad. Ni pensé en él cuando tracé el plan de apartar a Anne de nuestras vidas. Sabía que se consolaría como se consolaba de todo, una ruptura le costaría menos que una vida ordenada. Lo único que le minaba y le consumía era el hábito y la rutina, como a mí. Éramos ambos de la misma raza. Tan pronto me daba la impresión de que era la hermosa y pura raza de los nómadas, como la raza pobre y consumida de los vividores. En aquel momento sufría, o cuando menos se exasperaba, Elsa se había convertido para él en el símbolo de la vida pasada, de la juventud, de su juventud más que nada. Me daba cuenta de que se moría de ganas de decirle a Anne, cariño, dame un día de libertad. Tengo que encontrarme con esa chica y comprobar que no soy un carcamal. Tengo que volver a conocer su cuerpo indolente para quedarme tranquilo. Pero no podía decírselo. No porque Anne fuese celosa o fundamentalmente virtuosa e intratable sobre ese punto, sino porque sin duda había aceptado vivir con él sobre las bases siguientes, que la era del libertinaje fácil se había acabado, que ya no era un colegial, sino un hombre a quien ella confiaba su vida, y que por consiguiente tenía que comportarse bien y no como un miserable, esclavo de sus caprichos. Nada cabía reprocharle a Anne, era un cálculo perfectamente sano y normal, pero ello no impedía que mi padre desease a Elsa. Que la desease paulatinamente más que cualquier otra cosa, con ese doble deseo que nos inspiran las cosas prohibidas. Y sin duda, en aquel momento, yo podía arreglarlo todo. Me bastaba decirle a Elsa que cediera a los deseos de mi padre y, con un pretexto cualquiera, llevarme a Anne o a otro sitio a pasar la tarde. A la vuelta, habríamos encontrado a mi padre relajado y exultante en su devoción por los amores legales o que, al menos, se legalizarían al regresar a París. Pero había una cosa que Anne era incapaz de soportar, haber sido un amante como las demás, provisional. Como nos complicaban la vida su dignidad y la estima en que se tenía a sí misma. Pero no pedía a Elsa que se diera ni a Anne ni que me acompañase a Niza. Quería que aquel deseo que anidaba en el corazón de mi padre se envenenara y le hiciera cometer un error. No podía soportar el desprecio que profesaba Anne a nuestra vida pasada, ese desdén tan absoluto hacia lo que había sido para mi padre y para mí la felicidad. No quería humillarla, sino hacerle aceptar nuestra visión de la vida. Tenía que saber que mi padre la había engañado y tomárselo objetivamente, como un antojo puramente físico, y no como algo que menoscababa su valor personal y su dignidad.
Si a toda costa quería tener razón, tenía que dejar que nosotros nos equivocásemos. Fingí incluso ignorar los tormentos de mi padre. Era imprescindible evitar que se franquease conmigo, que me obligase a ser su cómplice, a hablar con Elsa y alejar a Anne. Tenía que fingir que tanto su amor por Anne como la propia Anne eran sagrados para mí. Y debo confesar que lo hice sin esfuerzo. La idea de que pudiese engañar a Anne y enfrentarse con ella me llenaba de terror y de vaga admiración. Entretanto, los días transcurrían felizmente. Multipliqué las ocasiones de excitar a mi padre con Elsa. El rostro de Anne no me llenaba ya de remordimientos. A veces me imaginaba que aceptaría los hechos y que llevaríamos con ella una vida tan conforme a nuestros gustos como a los suyos. Por otra parte, me veía a menudo con Cyril y nos amábamos a escondidas. El olor de los pinos, el rumor del mar, el contacto de su cuerpo. Empezaban a torturarle los remordimientos. El papel que yo le hacía representar le disgustaba cada vez más y solo lo aceptaba porque yo le hacía creer que resultaba indispensable para nuestro amor. Todo ello suponía mucha doblez, muchos silencios interiores, pero tan pocos esfuerzos y mentiras. Y, ya lo he dicho, solo me juzgaba a mí misma por mis actos. Paso rápido por ese periodo porque temo, si ahondo demasiado, revivir recuerdos que me abruman. Cuando pienso en la risa feliz de Anne, en su amabilidad conmigo, noto un doloroso golpe bajo y me enardezco contra mí misma. Me noto tan cerca de lo que la gente llama remordimiento de conciencia que me veo obligada a recurrir a gestos, encender un cigarrillo, poner un disco o telefonear a un amigo. Poco a poco, pienso en otra cosa. Pero no me gusta tener que recurrir a las deficiencias de mi memoria y a la levedad de mi ser en vez de combatirlas. No me gusta reconocerlas, ni aunque sea para felicitarme por ellas.